¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar la ciencia en nombre del progreso? A lo largo de la historia, la humanidad ha realizado experimentos que van más allá de la ética y la moral, llevando a cabo atrocidades en nombre de la investigación. Desde pruebas de resistencia al dolor hasta manipulaciones psicológicas estremecedoras, estos experimentos son un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando la ciencia pierde su humanidad. En este video, te llevaré a través de 7 de los experimentos más aterradores realizados en seres humanos. Prepara tu mente y tu estómago, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Número 1. El experimento de la prisión de Stanford. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo llevó a cabo uno de los experimentos más infames de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Zimbardo quería estudiar los efectos del entorno carcelario en la conducta humana, así que dividió a 24 estudiantes universitarios en 2 grupos, prisioneros y guardias. Lo que comenzó como una simulación pronto se convirtió en una pesadilla real. Los guardias, imbuidos de un poder repentino y sin restricciones, comenzaron a abusar psicológica y físicamente de los prisioneros. En solo 6 días, lo que debía durar 2 semanas, Zimbardo tuvo que cancelar el experimento. Los participantes estaban emocionalmente destruidos, y el experimento dejó claro cuán fácilmente la gente puede perder su humanidad bajo ciertas circunstancias. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si te dieran poder absoluto sobre otro ser humano? Número 2. El experimento de Milgram. En 1961, Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, realizó un experimento para explorar la obediencia a la autoridad. Los participantes, creyendo que estaban ayudando a estudiar los efectos del castigo en el aprendizaje, fueron instruidos para administrar descargas eléctricas a un alumno cada vez que cometía un error en una serie de preguntas. Lo que no sabían era que el alumno era un actor y no estaba recibiendo descargas reales. Sin embargo, los gritos de dolor y súplicas de la víctima eran lo suficientemente convincentes como para que muchos participantes se sintieran incómodos, pero aún así continuaron bajo la presión del experimentador. Milgram descubrió que la mayoría de las personas eran capaces de administrar descargas letales si una figura de autoridad lo ordenaba. Este experimento demostró el lado oscuro de la obediencia y nos hizo preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer bajo la presión de la autoridad? Número 3. El experimento de la sífilis de Tuskegee. Uno de los episodios más oscuros de la medicina moderna tuvo lugar en Estados Unidos entre los años 1932 y 1972. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos realizó un estudio para observar la progresión natural de la sífilis no tratada en hombres afroamericanos pobres de Alabama, sin su consentimiento informado y sin ofrecerles tratamiento adecuado, incluso cuando la penicilina se había convertido en el tratamiento estándar. A los hombres se les dijo que estaban siendo tratados por mala sangre, pero en realidad se les negó el tratamiento para estudiar cómo la enfermedad destruía sus cuerpos con el tiempo. El estudio solo terminó después de 40 años, cuando los detalles fueron revelados al público, causando un escándalo monumental. Muchos hombres murieron, sus esposas se contagiaron y sus hijos nacieron con sífilis congénita. Este experimento es un recordatorio de los horrores que pueden ocurrir cuando la ética es ignorada en nombre de la ciencia. Número 4. Los experimentos del Dr. Mengele en Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis se convirtieron en escenarios de experimentos horribles, y el Dr. Joseph Mengele fue uno de los principales ejecutores de estas atrocidades. Conocido como el Ángel de la Muerte, Mengele estaba obsesionado con la genética y la pureza racial, y realizó experimentos inhumanos en los prisioneros de Auschwitz, especialmente en gemelos. Realizaba cirugías sin anestesia, inyectaba sustancias químicas en los ojos de los niños para intentar cambiar su color, y realizaba amputaciones y transfusiones de sangre entre gemelos, solo por curiosidad científica. Su trabajo no tenía otro propósito que satisfacer su macabra curiosidad, y miles de víctimas murieron o quedaron mutiladas por sus experimentos. Las acciones de Mengele nos recuerdan uno de los capítulos más oscuros de la humanidad y los extremos a los que puede llegar el fanatismo disfrazado de ciencia. Número 5. El proyecto MK Ultra.
En los años 50 y 60, la CIA emprendió un proyecto secreto conocido como MK-Ultra, un programa destinado a explorar el control mental y las técnicas de interrogación, a través de la administración de drogas psicodélicas, como el LSD, y otros métodos de tortura psicológica. La CIA experimentó con ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento. Entre las víctimas había prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso civiles comunes y corrientes. Los sujetos fueron sometidos a sesiones de hipnosis, privación sensorial y otras prácticas que buscaban manipular sus mentes hasta el límite. Las secuelas de estos experimentos fueron devastadoras, dejando a muchas personas con traumas permanentes. Aunque el proyecto fue desmantelado y se llevó a cabo una investigación oficial, la mayoría de los archivos de MK-Ultra fueron destruidos, lo que dejó más preguntas que respuestas. Este episodio revela la delgada línea entre la seguridad nacional y la violación de los derechos humanos. Número 6. El experimento del monstruo de Wendell Johnson. En 1939, el psicólogo Wendell Johnson realizó un estudio que pasaría a la historia como el experimento del monstruo. Johnson estaba interesado en la causa de los problemas del habla, especialmente la tartamudez, y decidió probar sus teorías en un grupo de huérfanos. Dividió a los niños en dos grupos. A uno se le enseñó de forma positiva, elogiando su forma de hablar, mientras que al otro se le sometió a una terapia negativa, criticando y humillando cada error del habla. Los niños que fueron sometidos al trato negativo desarrollaron problemas de habla graves y permanentes, incluso aquellos que habían comenzado con un habla completamente normal. Este experimento es un recordatorio aterrador de cómo la manipulación psicológica puede dejar cicatrices imborrables, especialmente en los más vulnerables. Número 7. La Unidad 731 en Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés llevó a cabo algunos de los experimentos más brutales de la historia en la Unidad 731. Esta unidad, ubicada en Manchuria, realizó pruebas en prisioneros de guerra chinos, rusos y coreanos bajo la dirección del general Shiro Ishii. Los prisioneros fueron sometidos a vivisecciones sin anestesia, congelación de extremidades, exposición a enfermedades mortales y otras torturas indescriptibles. Todo esto se hacía para estudiar la capacidad de resistencia del cuerpo humano en condiciones extremas y para desarrollar armas biológicas. Miles de prisioneros murieron en estas experimentaciones y los responsables de estos crímenes nunca enfrentaron un juicio adecuado. Estos horrores son una muestra de cómo la guerra puede transformar la ciencia en una herramienta de destrucción masiva. Estos 7 experimentos nos muestran los lados más oscuros de la ciencia y la psicología, donde la ética fue dejada de lado y la humanidad quedó en segundo plano. Cada uno de estos estudios es un recordatorio de la importancia de los límites éticos en la investigación y del respeto inquebrantable a los derechos humanos. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la curiosidad desmedida y la ambición pueden llevarnos a cometer los actos más atroces. La pregunta que queda es, ¿hemos aprendido la lección? O peor aún, ¿podría volver a suceder? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos experimentos te impactó más? Nos vemos en el próximo episodio de Historia y Mitología.